Abajo tenemos la famosa obra del gran maestro del Renacimiento italiano Leonardo da Vinci, conocida como La Última Cena. La de arriba es obra de otro de los grandes genios de la pintura, Tiziano. Se trata del mismo tema, la cena que Jesucristo celebró con sus 12 apóstoles la noche antes de morir en la cruz. La obra de Tiziano es de 1560. Cuando pintó este cuadro, él conocía perfectamente el fresco que Leonardo, en 1498, había pintado para decorar la pared del refectorio del convento de los dominicos en Milán. La mesa alargada, vista de frente, Jesús en el centro, rodeado por sus apóstoles, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. El espacio alrededor de los personajes enmarca la escena con una perspectiva cónica central perfectamente trazada. Las ventanas que se encuentran tras la figura de Jesucristo se abren a un lejano paisaje, más allá del reducido espacio interior en el que se desarrolla la misteriosa e íntima acción que allí ocurrió aquella noche. La descripción que acabamos de hacer valdría perfectamente para las dos obras porque las dos responden a la misma idea y a la misma composición. Sin duda, Tiziano se inspiró en la obra de Leonardo. Podríamos decir también que le copió la idea o que su obra es un plagio de la obra de Leonardo. En la historia del arte, estas tres posibilidades, hacer una versión, hacer una copia o plagiar la idea de otro artista, no están perfectamente delimitadas. Antes de que Leonardo pintara su célebre obra, ya otros artistas del Quattrocento italiano habían abordado el tema de la Última Cena. Por ejemplo, el pintor florentino Pietro Perugino o Ghirlandaio o Andrea del Castagno. Se podría decir que Leonardo copió la idea a cualquiera de estos artistas, o tal vez sería mejor decir que simplemente se inspiró en lo que ellos habían hecho, tratando de superarles para demostrar su maestría. Esto en la historia del arte se denomina emulación. Los artistas imitan lo que han hecho otros intentando aportar algo nuevo a lo ya conseguido. Una expresión habitual entre los historiadores del arte es que, en el modo de trabajar de los artistas que participan de un estilo común, lo que no es tradición es plagio. Esta Última Cena es obra de la pintora Plautilla Nelli. Se encuentra en un convento de monjas dominicas de Florencia. Fue pintada en el año 1568. Esta pintora, Plautilla Nelli, no es muy conocida porque no suele salir en los libros de historia. Esto se debe a que la historia ha descuidado bastante a las mujeres artistas y a sus obras. De hecho, esta obra hasta hace poco se encontraba en este lamentable estado. Después de una restauración a fondo, ahora se puede visitar y admirar como una de las grandes obras dentro de la tradición de las Últimas Cenas. Esta que ves aquí es obra de Andrea del Sarto. Esta otra es de Cosimo Rosselli. Las escenas que se ven a través de las ventanas de la estancia en la que los personajes están cenando se corresponden a la pasión y muerte de Cristo, es decir, lo que va a suceder después de que acaben de cenar. La presencia de perros y gatos cerca de la mesa es un recurso habitual en muchos de los artistas que pintaron esta escena. También es habitual la presencia de jarros, jofainas, palanganas y toallas a los pies de los apóstoles. Este cuadro es de Juan de Juanes, pintor español de la época del Renacimiento, que evidentemente está copiando a los pintores italianos. Este cuadro es del pintor francés Jean-Baptiste de Champagne. En esta obra resulta evidente que es de noche, cosa que no estaba clara en los cuadros que hemos visto hasta ahora. Esta pintura es también del español Juan de Juanes. Aquí también se ve que está anocheciendo. Además, aquí se ha perdido la horizontalidad o el formato apaisado que habíamos visto hasta ahora. Los apóstoles se encuentran desordenados y apelotonados alrededor de Jesucristo. Hay como cierto revuelo y se ha perdido la solemnidad y la gravedad del momento que siempre aparecía en la representación de la cena. En esta cena pintada por el Greco, la agitación y la sensación de conmoción es total. Algunas sillas están tiradas por el suelo. Este cuadro también es del Greco. Parece que la mesa está inclinándose de manera que todo lo que se encuentra sobre ella se va a venir abajo. Los apóstoles están apelotonados y comprimidos por las paredes de la habitación. La sensación de agobio es asfixiante.
Tintoretto fue otro pintor que en sus representaciones de la Última Cena prefería expresar la tensión y el dramatismo del momento con unas composiciones muy dinámicas, todo lo contrario de la claridad y el equilibrio que hemos visto hasta ahora. En las escenas que pintó Tintoretto, el punto de vista no está en el centro. Él prefiere la perspectiva oblicua para representar la mesa en la que están comiendo los personajes. En esta obra de Rembrandt se mezclan equilibrio y tensión, pero las luces y sombras tienen un aspecto bastante teatral para reforzar el dramatismo de la escena. Esta obra es del pintor francés Pascal Adolphe Dagnan Boufferet. Esta obra es también de Tiziano. Aunque la composición es totalmente clásica, sin embargo, los elementos que aparecen en la escena, como la máscara en la parte superior, las estatuas a los lados y el destello de luz sobre la cabeza de Jesucristo, le dan a la escena bastante dramatismo. Si te preguntas cómo habían pintado este tema de la Última Cena los artistas anteriores al Renacimiento, te pongo aquí unos cuantos ejemplos de la época del gótico y del románico. Este cuadro es de Ugolino di Nerio. Este fresco fue pintado por Giotto. Esta obra es del pintor Fra Angelico. Este fresco fue encontrado en la iglesia románica de San Baudelio de Berlanga, en España. Un detalle anecdótico en todas estas obras es que siempre aparece el apóstol San Juan apoyando su cabeza sobre el pecho de Jesucristo. Este pequeño detalle es mencionado en los relatos de los evangelios. Se dice que cuando Jesús anunció que uno de los 12 le iba a traicionar, San Pedro le dijo a San Juan que le preguntara a Jesús quién de los 12 sería el traidor. Jesús le dijo a San Juan que era aquel a quien él le diera a tomar un trozo de pan mojado en la salsa de uno de los platos que estaban tomando. Jesús le dio el trozo a Judas. En este relieve, que se encuentra en un capitel del claustro del monasterio de San Juan de la Peña, aparece San Juan recostando su cabeza en el pecho de Jesucristo. A la derecha, San Pedro diciéndole que pregunte, y a Judas, a la izquierda, tomando el bocado que Jesús le ofrece. En este relieve del escultor Ghiberti aparecen los 12 apóstoles, cenando con Jesús, bastante apelotonados. Lo mismo ocurre en esta talla en madera de un escultor alemán de finales del siglo XV. Aunque parece que solo hay 12 figuras y no está claro quién es Jesucristo, si nos fijamos detenidamente veremos que está San Juan recostado sobre la mesa. Esta obra es de Jacopo Bassano. Esta es del pintor español Maella. Esta creo que es de Tintoretto. Este es de Veronés, pero lo que tenemos aquí en este cuadro no es la Última Cena. Veronés pintó muchos cuadros con el tema de banquetes, las bodas de Caná, Jesús comiendo en casa de Simón el leproso o en casa de San Mateo, la cena de Maús, y también pintó una Última Cena. Aquí la tienes. Esta pintura es de Alonso Vázquez. Esta es de Ambrosius Franken. Esta es de Franz Purby, el joven. Esta es de Jean-Baptiste Jouvenet. Esta es del español Luis Tristán. Esta es de Valentín de Boulogne. Esta es de Francisco Varela. Esta es de Carduccio, un pintor italiano afincado en España en la corte de Felipe IV. Esta también es de Carduccio. Esta obra es del pintor flamenco del siglo XVI, Pieter Koch van Ails. Esta es del italiano Bernardino Lanino. Esta es la Última Cena pintada por el gran maestro barroco Peter Paul Rubens. Esta es del italiano Tiepolo, y esta con ese enorme perro en primer plano también. Esta es del pintor danés Carl Bloch. Esta es del italiano Moroni, con camarero incluido. Esta es de Sebastiano Ricci. El gran pintor español Francisco de Goya hizo muy poca pintura de tema religioso, pero tiene una Última Cena. Aquí la puedes ver. Los comensales están comiendo sentados en el suelo, medio tumbados o recostados.
Así es como aparecen también en este cuadro del francés Nicolas Poussin. Parece ser que este era el modo habitual de comer y cenar en la época de Jesucristo. Así aparecen representados en algunos frescos de la época tardorromana o paleocristiana, como en los frescos de las catacumbas de San Calisto en Roma. Aquí tenemos la última cena pintada por el expresionista alemán Emil Nolde a principios del siglo XX. En parte se puede decir que algunos pintores modernos siguieron la tradición de siglos pasados, aunque a su manera. Esta es la última cena que pintó Salvador Dalí en su etapa de surrealismo místico. Los apóstoles aparecen adorando a Jesucristo, que acaba de realizar el milagro de la transustanciación, que consiste en convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Su cuerpo y su sangre son ofrecidos a Dios Padre como sacrificio de expiación por los pecados del mundo. Representan al mismo Jesucristo muerto en la cruz. El sacrificio de Jesucristo consiste en ofrecer su vida, es decir, ofrecerse él mismo. En la última cena, Jesucristo les da a los apóstoles su cuerpo y su sangre para que lo coman y lo beban. Y les pide que hagan eso mismo para mantener su memoria. De hecho, eso mismo es lo que hacen los sacerdotes católicos en la misa. Los sacerdotes en la Iglesia son los sucesores de los apóstoles. Hay gente que piensa que Jesucristo fue un hippie que andaba por ahí diciendo que fuéramos buenos, pero lo que se ha conservado en la tradición de la Iglesia es que en sus planes estaba lo de formar a algunos de sus discípulos para que transmitieran sus enseñanzas a lo largo de la historia. Bueno, vamos a terminar. Te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.